Bueno, amigos cibernautas, pues una vez más estamos aquí, Mauricio, para platicar un tema pues internacional, ¿no? Que también influye en México, y es sobre la caída de esta ley, la famosísima SOPA, que es la Stop Online Piracy Act, y pues que tenía la intención, Mauricio, de hacer una regulación sobre la piratería en Internet, pero que para hacerla pues necesitaba controlar varios sitios donde pues muchos usuarios a nivel mundial pues, los consultan para distintos fines, ¿no? Bajar música, a lo mejor tipo de información como en Wikipedia. Y pues la situación, Mauricio, es que en Estados Unidos el congresista Lamar Smith pues había propuesto este tipo de ley para hacer una regulación dentro de los Estados Unidos, y desde luego pues saltaron, ¿no? Saltaron los ciudadanos, saltaron en las redes sociales, y esto pues afirmando que era una forma de coartar la libertad de expresión. Sí, y no solamente en Estados Unidos, ¿no? Aquí también el senador Federico Dorin tiene sus ocurrencias, ¿no? Siempre se ha diferenciado por eso, tiene sus ocurrencias. También quiso hacer igual la misma situación. Que ya hasta se le anda llamando ley Dorin, ¿no? Pues, en los medios se ha manejado como ese tipo, así como esta de ley SOPA. Sí, de entrada, digo, lo hemos comentado abiertamente aquí, si un medio como que surge libre y la intención es mantenerlo libre, de repente empiezan a surgir este tipo de intentos de coartar esta parte de libertad, pues la verdad es que el rechazo que iba a obtener es eso. O sea, en realidad creo que existe, por fortuna, las redes sociales, inmediatamente la reacción fue, creo que muy virulenta. La verdad es que bien ganada, porque bueno, pues estos legisladores americanos, en un exceso, me parece, como siempre, o sea, todo lo que ha venido sucediendo. Aquí criticamos el asunto de China, por ejemplo. Sí, eso te iba a comentar. Fíjate que este tema da para mucho, para analizar mucho. Uno, pues utilizar las redes no solo como medios de comunicación. Mira, yo comentaba hoy con un amigo en la mañana que definitivamente la forma de comunicarse no es la misma en este 2012 ni siquiera como era hace 5 años. Es decir, el Facebook y el Twitter han avanzado de tal manera que ahora ya no sirven como medios de comunicación, sino también de movilización y de organización. Es decir, pues vimos, por ejemplo, cuando fueron las revoluciones en Egipto, en Túnez, pues en los países de Medio Oriente, que muchas de estas protestas fueron motivadas y fueron organizadas desde el Facebook y desde el Twitter, ¿no? Esa es una primera cosa. Pero yo este tema lo quería colocar y darle la importancia que se merece, porque yo lo veo como el triunfo de la modernidad. Mira, a veces en la historia de la humanidad pues se intenta dar marcha atrás como a ciclos de modernidad. Y bueno, por ejemplo, en la Edad Media hubo uno. Pero en este intento, este triunfo, la caída precisamente de la ley SOPA, pues significa definitivamente el triunfo del Internet y las redes sociales. Ahí sobre el Internet hay una cosa, mira Mauricio, que era lo que te quería comentar y que les quería compartir a los cibernautas, es que es muy complicado hacer una ley de esta magnitud. Mira, el Internet, su regulación es como el problema de las drogas o como el tráfico de armas. Si no existe una regulación internacional, es muy difícil que una ley nacional prospere, porque finalmente pues los usuarios de otros países pueden entrar a otros dominios, ¿no? Lo único que se ha alcanzado es precisamente lo que tú dices en el caso de China, es que a lo mejor un país bloquee la entrada a un sitio, por ejemplo en Google, ¿no? Pero aún así es imposible mantener la información. Sí, lo único nada más que ni siquiera esos intentos deben de permitirse. Mira, el argumento respecto a la piratería es todo un tema. Es todo un tema porque el asunto de la captura de la gente de Megaupload, me parece que es el sitio, bueno, ahí lo que se exhibía eran series y películas. El tema sí es en términos del asunto de los creadores. Yo creo que, a ver, la modernidad de estos medios de comunicación fue tan rápido el boom
que no tuvimos la posibilidad de generar condiciones para hacer los ajustes de cómo la parte de creativa iba a estar en ese momento en desventaja. Pero por ejemplo, aquí el impulso de la ley del precio único de libros, hubo resistencia de las corporaciones dedicadas de las editoriales, pero finalmente hay que entender que esta modernidad debe cambiar el concepto empresarial, debe cambiar el concepto de la autoría. Nosotros mismos que escribimos en estas redes lo hacemos de manera gratuita, los periódicos, parte de los portales son gratuitos, en fin, hay algo que tenemos que, cada quien tendrá que ir inventando a nivel empresarial cómo van a subsistir, porque si es un asunto no menor, es un asunto no menor, y hasta que la gente no se acostumbre a utilizar de manera diferente el internet, pero no a través de estas regulaciones que lo que tratan de hacer es precisamente controlar al usuario. O sea, no es detener, y una de las protestas que se hacían precisamente esta ley SOPA es lo que tú mencionas, que no intentaba detener la piratería cibernética, sino que estaba usándose esta ley como un medio para controlar lo que puede ver o los contenidos que quiere ver el usuario, ¿no? Entonces esa era una de las problemáticas. Luego, sobre lo que mencionas, yo no sé si en algún momento los creadores de Facebook y de Twitter imaginaron la capacidad de estas redes sociales para movilizar a la gente, porque fueron tal las protestas, Mauricio, que pues precisamente este congresista Lamar Smith pues se quedó prácticamente solo, y había congresistas tanto republicanos como demócratas, de los más ultraderechistas y de los más liberales, que apoyaban esta ley, y pues ante la embestida, ¿no?, del internet, pues en las redes sociales y de los usuarios, pues mejor. Claro. Sí. Ahora no hay que olvidar que además ellos también se cuecen, igual que nuestros políticos, ¿no? Bueno, nosotros mismos, pues, que es el asunto que allá también está en juego este año, la presidencia de Estados Unidos, y tampoco como que iba a ser muy agradable cómo se presentaron las cosas en las redes sociales. Y recordemos que una parte importante de la votación de Obama fue a través de las redes sociales. Entonces, y del financiamiento, ¿no? Y del financiamiento. Que puso su página para que inclusive operara, ¿no? Pues todas esas circunstancias es un nivel superior la discusión. Por el momento me parece que el tema concreto es de que triunfó, por fortuna, triunfamos la gente de las redes sociales y del internet, se cae este intento de la ley SOPA, y aquí, bueno, pues digo, si allá cayó, pues acá no, ni siquiera está bien. El senadorcito Dorin, pues también ni al caso, ¿no? Me parece que el otro tema es otro asunto. El otro asunto que tiene que ver con los derechos de autor y todo esto, pues la verdad es que también no es menor, pero la discusión, si la discusión es seguirla centrando en términos de la ley de derechos de autor o de autoría anterior a los procesos, lo primero que tendríamos que visualizar es que ya no se pueden tener esa ley, bueno, es mi punto de vista, no se puede seguir teniendo esa ley de autoría tratándola de impulsar respecto a las nuevas formas de comunicación. O sea, me parece que ahí... Lo que pasa es que en internet, bueno, obviamente se castiga el delito como está en los códigos penales. Por ejemplo, la extorsión a través de lo que se penaliza es la extorsión, mas no hay un delito especial para que se haga de manera así. Exactamente, es decir, no hay todavía una ley tan avanzada, algunos países de Europa sí la tienen, que se establezcan delitos cibernéticos. Porque, o sea, una persona a lo mejor puede ser juzgada por terrorismo, pero no terrorismo cibernético. Oye, ¿por qué no hacemos lo siguiente, Memo? Porque me parece que podemos dejar hasta aquí esta situación de la ley SOPA, pero que el siguiente tema, que lo vamos a ver, que tiene que ver con esta situación de la guerra vía internet. Así es un tema muy interesante. Y que además va ligado con esta situación de sanción, porque digo, en el caso de la gente que ha venido haciendo esta guerra cibernética, bueno, pues entonces el tema da para mucho porque esta ley SOPA se cae, que tiene que ver con esta situación de autoría, pero que además lo que estamos encontrando es que en materia legislativa no podemos nosotros vincular leyes que fueron
creadas, desde mi perspectiva, fueron creadas fuera del contexto de lo que son las redes sociales. Y en todo caso, las industrias tendrían que estar avanzando y ser vanguardia. Digo, yo la industria discográfica la vimos transitar de los discos de acetato a los discos de CDs, y ya ellos preveían el asunto de cómo poder generar y crear, en este caso, los contenidos en Internet. Hay muchos, bueno, algunos de los artistas lo que generan son contenidos directamente para Internet, y todos los jóvenes, por ejemplo, hay un caso como es el de Farruko, que es un reggaetonero, que saben perfectamente cuándo van a bajar la música. Exacto. Mira, yo nada más lo dejaría ahí, con esto concluiría este tema para pasar al siguiente. Fíjate, se utiliza al Internet como medio, pero el Internet no es el fin del delito. O sea, otro por ejemplo es la trata de personas, estas redes de prostitución que están, ¿no? El delito existe, nada más que el Internet es el medio. Esa sería la diferencia, ¿no? Exacto. Bueno, pues entonces vamos a hablar del siguiente tema, y es muy importante que le demos continuidad porque vamos a hablar ahorita acerca de la guerra a través de Internet. Perfecto.